Bien, veamos hoy un tema nuevo, la comprobación de que una operación representa un producto interno. El ejemplo que se les está dando es que comprueben que, fíjense, está entre dos corchetes f, es una función, coma, otra función es igual a la integral de a b, f de x, g de x es un producto interno. ¿Qué debemos de hacer? En realidad es muy sencillo. Primero debemos de comprobar si cuando nosotros metemos a la operación la función f y después la función g, da como resultado lo mismo que meter g y después f. Esto es muy sencillo, simplemente hay que seguir la fórmula. Observen que la primera pues ya está dada por el ejercicio, mientras que en el segundo caso simplemente lo único que tienen que hacer es cambiar g por f. Observen que en realidad nos está dando lo mismo. Posteriormente veremos cómo comprobarlo de una manera un poco más o menos práctica. El segundo caso, observe, aquí se los estoy poniendo de color amarillo, es f más g, h es igual a la operación evaluada en f, h más la operación evaluada en g, h. Observen que en ambos casos lo que nos está queriendo decir es que se mantenga esta igualdad. ¿Por qué les estoy haciendo este hincapié? Porque quiero que lo vean, está representado en color amarillo. De A a B, observen, aquí está la suma. F de x más g de x por h de x. Esto va a ser igual a, y voy a hacer toda la operación algebraica. H por f, h por g. Vamos a tener f, h, g, h, y como la integral de una suma es la suma de sus integrales, vamos a tener de a b, f de x, h de x, más g de x, h de x. Luego, lo que nos pide la fórmula es que veamos si es igual de un solo golpe a f, la función evaluada en f, h, más la función evaluada en g, h. Observen que simplemente hay que seguir la misma fórmula. Simplemente metemos f, metemos h, de a b, de x, a b, g, h. Son iguales. Observen que en realidad ambas partes cumplen. Por lo tanto, cumple con el paso 2. Paso 3. Constante por una función g es igual a la constante por la función. Observen. Evaluamos. C, f de x, g de x es igual a, y hacemos solo el álgebra. Las constantes de una integral pueden salir de la función. Entonces, la segunda nada más nos está pidiendo que saquemos de un solo golpe la constante y evaluemos en fg. Son iguales tanto del lado izquierdo como de su lado derecho. Sí, son iguales, por lo tanto cumple con el paso 3. Ahora, veamos el siguiente paso. Siguiente paso y último, paso 4, es evaluar la función en la misma función f, y por lo tanto esto decir si es mayor o igual que 0. En este caso, pues f aquí tentativamente sería mayor o igual que 0. Ya por último,
el ejemplo práctico para saber si sí hicimos bien el primer paso o no, se nos da una función x cuadrada y una función 1 más x y un intervalo de 0 a 1. Observen que simplemente hay que seguir la misma receta. Es de 0 a 1, x cuadrada, 1 más x. Hacemos la integral, x cuadrada por 1, x cuadrada por x, te va a quedar x cuadrada más x cúbica y simplemente observen, estamos viendo cómo se está haciendo. A lo que me refería con saber si hicimos bien el primer paso es ver si entra primero una función y después otra, entra la segunda función y después la primera y te da el mismo resultado. Vean, esto es primero x cuadrada, 1 más x, luego es 1 más x, x cuadrada, que es cumplir básicamente con la receta que ya habíamos visto con anterioridad. Simplemente es meter en la receta. Desarrollamos, como anteriormente se los había dicho, es x cuadrada por x cuadrada más x cúbica y la integral de una suma es la suma de sus integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Observen que de ambos lados te queda x cuadrada más x cúbica. Ahora, si nosotros evaluamos de 0 a 1, 1 es un tercio más un cuarto. En 0, pues 0 más 0. Entonces, simplemente como ustedes se darán cuenta, te da 7 doceavos, es igual a 7 doceavos, por lo tanto el primer paso lo cumple con creces. Y así es como nosotros podemos comprobar si el sistema es un producto interior.